Bueno, en este primer video hablaremos sobre los primeros temas del sistema inmuninato. En otros videos hablaremos sobre, pues más que todo sus generalidades, sus receptores, las moléculas que reconoce. Es decir, en otros videos hablaremos sobre cómo es la función celular del sistema inmuninato. Pero en este primer video nos vamos a centrar específicamente en esa primera acción del sistema inmune para combatir una infección por agentes patógenos, que son las proteínas y péptidos antimicrobianos. Y bueno, pues, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es una proteína y péptido antimicrobiano? ¿Dónde están? ¿Quién las secreta? ¿Para qué sirven? Bueno, podemos imaginar que las proteínas y péptidos antimicrobianos son como unas especies de minas, ¿cierto? Si recordamos, por supuesto, el sistema inmuninato no solamente lo conforman células del sistema inmune, valga la redundancia, sino que también está compuesta por epitelios, ¿cierto? La piel, las mucosas, las vísceras en general. Todo eso forman parte de un sistema inmune. El sistema inmune es todo lo que nos proteja de una infección patógena. Bueno, pues la piel evita que los microbios entren a nuestro cuerpo. La mucosa hace lo mismo. Pero resulta que el cuerpo no solamente deja que la piel y la mucosa funcionen como un escudo y ya, ¿no? Como acumulando y dejar que se acumulen microbios en la piel y que se acumulen microbios en la mucosa y que si somos de malas, pues esos microbios al fin y al cabo pueden encontrar una forma de entrar a nuestro cuerpo. No, lo que hace el cuerpo es que coge y mina todo nuestro epitelio, todo nuestro cuerpo lo mina, colocando pequeñas minas. Y esas minas son las proteínas y péptidos antimicrobianos. Entonces, esas minas, cuando un microbio pasa por esa mina, ¡pup! Pues si tiene la mala suerte de que esa mina sea la específica para él, pues se muere. Entonces, no solamente los epitelios funcionan para retener el paso de los microbios a la sangre, sino que también funcionan como eh, una, una superficie por la cual los microbios puedan morir, ¿cierto? Es decir, incluso antes de que los microbios entren a nuestra sangre, nuestro cuerpo ya está buscando la forma de matar a sus microbios. Y esa forma es por medio de proteínas y péptidos, que son secretados por células endoteliales. No son secretados ni siquiera por células del sistema inmune, bueno, muchos de ellos sí, pero también las células epiteliales, perdón, son capaces de secretar esos péptidos y proteínas. Las células de los queratinocitos, por ejemplo, que conforman pues nuestra piel. Entonces, espero que me hayan entendido más o menos qué es un péptido y una proteína antimicrobiana. Ahora, pues veamos cuáles son los más importantes. Antes de nada, pues aclarar un poco como la diferencia entre proteína y péptido. Bueno, nunca está de más aclararlo. Una proteína y un péptido pues son cadenas, son moléculas conformadas por cadenas de aminoácidos, ¿cierto? La diferencia es de que la proteína es mucho más compleja que los péptidos. ¿Saben el comedor, Pipe? Es mucho más compleja que los péptidos, es decir, las proteínas son péptidos mucho más largos. Los péptidos son proteínas que tienen tan pocos aminoácidos que no alcanzan a ser llamados proteínas, ¿ok? Más o menos esa es como la principal diferencia. Además de que los péptidos se sintetizan como una forma inactiva, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Empecemos por las proteínas. ¿Cuáles son las proteínas antimicrobianas más importantes? Bueno, tenemos la lisozima, la lactoferrina, tenemos la proteína C100. Esperen, coloco aquí saco la varita mágica, tinguis. Tenemos la lisozima, la lactoferrina, la proteína C100, que tenemos como principal representante la psoriacina y la calprotectina. Y esas son las principales, y los surfactantes. Esos son los principales que vamos a ver. Ahora veámoslos uno por uno, de manera más detallada. Aquí tenemos esa imagen que nos mostró la profesora, en la misma pero en inglés. Y empecemos por la lisozima. La lisozima es una proteína que suena mucho como liso encima, ¿no? Entonces nos recuerda mucho como algo que lisa, es decir, algo que rompe. ¿Y rompe qué rompe más específicamente? Pues membranas. Entonces la lisozima va a ser una proteína que va a romper membranas. ¿Membranas de quién? Pues obviamente va a romper membranas de agentes patógenos, específicamente de bacterias. Entonces, lo que hace la lisozima es que coge y rompe los enlaces de peptidoglucanos. Los peptidoglucanos son la principal molécula que conforman la pared de las bacterias
pero gram positivas, ¿cierto? La bacteria de los gram negativos está compuesto principalmente por polisacáridos, recordemos aquí un poco micro, mientras que las gram positivas están compuestos principalmente por peptidoglucanos. Entonces esa lisozima coge y rompe la pared de los peptidoglucanos, la rompe y pues lo que hace es que lisa la membrana de las bacterias, la rompe y la bacteria pues se muere, ¿cierto? Eh, Esa lisozima se encuentra específicamente en secreciones mucosas, en el moco de nuestra cavidad nasal, en nuestra saliva, en el moco del tracto respiratorio e inclusive en las lágrimas. Todo eso, en todos esos lugares las células epiteliales secretan lisozima para las bacterias, específicamente la gram positiva, ¿cierto? Entonces, esa es una de las minas especializadas en matar bacterias gram positivas. ¿Y cómo las mata? Ah, bueno, rompiendo los peptidoglucanos de su membrana. Y si rompe los peptidoglucanos de su membrana, pues la membrana se rompe. Y si la membrana se rompe, pues la bacteria explota y se muere. Entonces, esa es la lisozima. Ya tenemos la primera. Recordar ubicación, función y contra quién protege, ¿ok? Ahora vamos con la lactoferrina. La lactoferrina tiene una función diferente. Ya no rompe membranas, sino que em, hace como no sé si esto que haya de decir sea un poco, un poco funable, weón. Digamos que la lactoferrina es un dictador, sí, dejémoslo hasta ahí. La lactoferrina es un dictador que lo que hace es que coge y coloca los precios de la comida de sus ciudadanos carísimos. ¿Cierto? Los ciudadanos no pueden comprar su comida, entonces sus ciudadanos se mueren de hambre. Bueno, pues más o menos eso es lo que hace la lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que se une al hierro de la matriz extracelular, ¿cierto? Se une al hierro, bueno, aquí no lo representa, pero escúchenme, se une al hierro de la matriz extracelular y resulta que ese hierro es el alimento principal de muchos microbios, ¿cierto? Entonces, si esos microbios no tienen hierro para poder hacer su metabolismo, pues no van a poder reproducirse, se van a morir de hambre literalmente. Y si no se reproducen, pues no pueden infectar y nos salvan de una infección contra ese microbio, esas proteínas. ¿Específicamente contra quién? Bueno, funciona contra bacterias, hongos y algunos virus. Pero esto, si ustedes son como pilosos, se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así que algunos virus? Y los virus, pues no necesitan realmente comer nada, ¿no? Los virus lo que necesitan es meterse a las células y pues utilizar su maquinaria. Los virus no necesitan metabolismo. Ah, bueno, lo que pasa es que esa lactoferrina tiene una segunda función. Captura el hierro en la materia extracelular y además compite contra los receptores de algunos virus. Digamos que este virus, recordemos que un virus, para empezar, para poder infectar una célula necesita unirse a un receptor. Bueno, pues si este receptor es bloqueado, pues el virus no puede unirse a ese receptor. Si no se puede unir al receptor el virus, pues el virus no puede entrar a la célula y no nos puede infectar. De esa manera funciona la lactoferrina. La lactoferrina coge y compite contra los receptores de los virus, evitando que el virus se una al receptor e infecte. Pero si llegado el caso ese virus llega a infectar, es decir, llega a aún así unirse al receptor y entrar a la célula, resulta que la lactoferrina citoplasmática tiene la capacidad de inducir una producción de interferones. Esto ya lo hablé en mi video de citoquinas. Los interferones son las citoquinas principales para combatir una infección viral. Entonces, si se induce interferones, ¿cierto? Bueno, la unión del lactoferrina al receptor induce interferones. Esos interferones lo que van a hacer es que van a combatir y van a restringir en lo más posible la replicación del virus dentro de la célula, llegado al caso se llega a unir, ¿cierto? Me equivoqué, aquí no es lactoferrina citoplasmática, perdón. La misma lactoferrina cuando se une a sus receptores induce una producción de interferón, ¿vale? Entonces, nos protege, uno, de que el virus se une a su receptor y dos, si el virus aún así se une y entra a la célula, tiene la capacidad de inducir los interferones y inducir la producción de interferones y evitar que el virus se replique. Esas son sus dos funciones principales. ¿Y en dónde se encuentran? Bueno, básicamente en los lugares muy parecidos en los de la lisozima, es decir, en secreciones mucosas, en tracto respiratorio, en el nasal, en la leche. La lactoferrina tiene la particularidad que está en la leche. Yo creo que por eso es que se llama lacto. Y también en el tracto intestinal y urogenital.
y nos protege contra bacterias, hongos y virus. Importante este tema de los virus, ¿no? Lo que les acabo de explicar, importante. Y que secuestran hierro, eso es lo más importante. Entonces ya tenemos ubicación, función y protege contra. Ahora vamos con la proteína S100. La proteína S100 son realmente un grupo de proteínas, no es una sola, y son proteínas de unión al calcio. Tenemos dos principales representantes, que son las primeras que se descubrieron, que son la psoriacina y la calprotectina. Ambas son proteínas S100 que tienen, bueno, difieren un poco en su ubicación y también en su función. Vamos a ver más que nada una por una. Como función principal realmente de ambas es que se unen a cationes divalentes. ¿Qué significa que se unen a cationes divalentes? Bueno, secuestran moléculas como hierro, calcio, manganeso, zinc y todas esas moléculas que les estoy diciendo son alimento para muchos microbios. Entonces pasa lo mismo que pasaba con la lactoferrina. Si yo dejo a los microbios sin alimento, los microbios no pueden comer, no pueden reproducirse y no pueden infectar. ¿Vale? Entonces es una función muy parecida. Difieren un poco, por supuesto, en su ubicación. La calprotectina, que ese es su nombre molecular, se encuentra específicamente en intestino, sobre todo delgado y grueso, y se encuentra principalmente en neutrófilos. Los neutrófilos lo liberan en sus gránulos una vez fagocitan. Entonces, esta calprotectina tiene una importante función inflamatoria intestinal. ¿Vale? Es una de las principales respuestas contra infecciones intestinales y específicamente nos protege contra Staphylococcus aureus. Es decir, que el Staphylococcus aureus la tiene muy complicada si quiere generarnos una infección intestinal. ¿Por qué? Porque la calprotectina pues, nos ayuda a que este man pues no se reproduzca tan fácilmente, ¿no? Porque se secreta en el medio intestinal y secuestra factores divalentes que son el alimento de Staphylococcus aureus. Entonces, pues se complica que el Staphylococcus aureus se reproduzca. Por otro lado, la psoriacina se descubrió en biopsias de personas con psoriasis, ¿cierto? Por eso la psoriasis se llama así, porque se descubrió la psoriacina en esas personas. Y a diferencia de la calprotectina, no se encuentra en intestino, sino que se encuentra en la piel. Para las personas con psoriasis, es descamación en la piel, pues entonces obviamente se encuentran en piel. No sé por qué no lo coloqué aquí, ahorita lo coloco. Entonces se encuentra en la piel y mientras que la calprotectina nos defendía de Staphylococcus aureus, la psoriacina nos defiende específicamente de Escherichia coli. Es decir, que es muy complicado que la Escherichia coli infecte nuestra piel. Por eso los científicos se preguntan mucho eso. ¿Por qué la Escherichia coli o sea, no infecta nuestra piel? Bueno, la psoriacina es una de es una de esas factores que nos protegen de que la Escherichia coli nos genere una infección de piel. Entonces ya tenemos ubicación, intestino, calprotectina, piel, psoriacina. Calprotectina nos defiende específicamente de Staphylococcus aureus y psoriacina nos defiende específicamente de E. coli. Muy bien. Ah, bueno, aquí tenemos un esquema más o menos de cómo funciona. Tenemos aquí los neutrófilos, que dijimos que eran las principales células que secretaban esa proteína. Y tenemos acá, estas bolitas de aquí, son las proteínas S100, que son estas de acá. Creo que S100A12 y S100A7 y A7 no son ni psoriacina ni calprotectina, si no estoy mal, perdón si me equivoco, pero son alguna proteína S100, algún tipo de proteína. Recordemos que las proteínas S100 son una familia de proteínas. Pero bueno, esas proteínas lo que hacen es que compiten por el zinc del medio extracelular, como dice acá. Es decir, estos manes van a tratar de cogerse esas bolitas, que son zinc, para que las bacterias y los hongos no puedan cogerlas. Y no las pueden coger, pues esa bacteria y este hongo se va a morir de hambre y no va a poder reproducirse ni generarnos una infección. Entonces, más o menos así funciona. Ahora vamos con el surfactante. El surfactante, eso lo hemos escuchado mucho, sobre todo en embriología. Es una sustancia lipídica y proteica que lo que hace es que nos protege, no solamente funcionan los neonatos a respirar, sino también tiene una función antimicrobiana. Las dos principales proteínas de surfactante que conocemos son la SPA y la SPD. Esas son proteínas que forman parte, a su vez, de la familia de las colectinas. No he investigado bien qué es esto, la verdad. Pero bueno, por si los preguntan, aquí tenemos el dato. ¿Cómo funciona el surfactante? Digamos que el surfactante es
como, no sé si han visto que los cazadores de animales, hay veces como que utilizan redes, ¿cierto? Entonces tiran la red para que el animal pues quede, no se pueda mover y pues el cazador puede cazarlo mucho más fácil el animal. Exactamente eso es el surfactante. El surfactante se pega a los pumps, es decir, a moléculas a patrones moleculares asociados a patógenos. Se pega a los carbohidratos, a los lípidos, en pocas palabras, de los microbios, ¿cierto? Se pegan a ellos, lo envuelven y facilitan que esos microbios sean fagocitados. Entonces hace exactamente lo mismo que una red de un cazador. La red envuelve a la presa para que sea más fácil, para que el cazador la case más fácil, valga la redundancia. Hace exactamente lo mismo, el surfactante envuelve los microbios, los reconoce y los envuelve para que los fagocitos los fagociten más fácil. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy importante de cómo funciona el surfactante. Resulta que la Klebsiella pneumoniae es una de las principales causas de neumonía típica, creo que es típica. Y bueno, el surfactante tiene una particularidad, es que, mejor dicho, la Klebsiella tiene una particularidad, y es que tiene dos fases. Una en la que está cubierto por una cápsula, es decir, una capsulada, y otra que es no capsulada. Bueno, resulta que esto, por supuesto, es un dilema para nuestros fagocitos de que si pueden de que puedan reconocer o no esas formas, tanto capsuladas como no capsuladas. El surfactante lo que hace es que tiene el SPA, el surfactante A, se puede unir a los polisacáridos de sus formas encapsuladas, mientras que el SPD se puede unir a sus formas no capsuladas. Es decir, el surfactante tiene tanto para reconocer a la Klebsiella pneumoniae en su forma capsulada como en su forma no capsulada, ¿cierto? Entonces, de esa manera, el sistema inmune evita tener problemas con esta especie de camuflaje microbiano de la parte de la Klebsiella. Por un lado o por el otro, vamos a tener un surfactante que lo puede reconocer y puede hacer que sea más fácil fagocitarlo. Bueno, espero hayan entendido. Ahora vamos con las proteínas REC3. Las proteínas REC3 son unas proteínas que se encuentran en el epitelio intestinal, específicamente en el intestino delgado. Son específicamente bactericidas y específicamente contra bacterias gram positivas. ¿Por qué? Bueno, resulta que los lipopolisacáridos que les dije, que bueno, que sabemos, mejor dicho, deberíamos de saber porque lo vimos en micro, los lipopolisacáridos que se encuentran en la membrana de las bacterias gram negativas, resulta que interfieren en muchas de las acciones del REC3. Entonces, la REC3 es bastante efectiva contra bacterias gram positivas específicamente. Y esta lo que hace es proteína, es que se une a las bacterias y evita que esas bacterias interactúen con el epitelio y puedan acceder a él. Y entonces pues evita que tengamos una infección contra una bacteria gram positiva. Y resulta que esas proteínas se les ha encontrado un uso muy importante en las enfermedades injerto versus huésped. ¿Qué es esto? Bueno, pues la enfermedad de injerto versus huésped es una enfermedad o es sí, es una especie de un síndrome, puede ser, que sucede en personas que se les ha hecho un trasplante de algún órgano. Si se le hace un trasplante, sabemos que esa persona debemos de inmunosuprimirlo. Si lo inmunosuprimimos, esa persona queda completamente expuesto a cualquier infección de cualquier índole, bacteriana, fúngica, lo que sea. Específicamente, esa REC3 se le ha encontrado utilidad ya que sirve para una vez se le inmunosuprima al paciente, ese paciente inmunosuprimido no genere tantos síntomas de rechazo, dadas las infecciones de muchas bacterias que va a tener. Entonces, como tenemos que inmunosuprimir a las células del sistema inmune, pues entonces este paciente queda a la deriva ante cualquier bacteria que lo coma, que lo infecte. Bueno, pues entonces yo le aplico REC3 al intestino de mi paciente y el REC3 no es ninguna célula, es una proteína, así que no tiene nada que ver, no genera rechazo por ningún órgano y va a evitar, va a hacer que esos síntomas de rechazo o esos síntomas de inmunosupresión sean mucho más leves, ¿vale? Protegen que el intestino sea colonizado por bacterias. Entonces se han encontrado mucha utilidad, sobre todo en esos casos. Siento que me estoy enredando mucho, pero bueno.
Y bueno, ya aquí acabamos con las proteínas antimicrobianas más importantes. Ahora vamos con los péptidos. Los péptidos más importantes son estos que vemos acá, las defensinas, catecolicinas, la dermicidina y las histatinas. Vamos a ver uno por uno, no sin antes hablar un poco de cómo se sintetizan. Resulta que los péptidos, les había dicho al principio que tenían la particularidad que se sintetizaban como una parte inactiva, como una forma inactiva. Bueno, pues esa forma inactiva de los péptidos se conoce como propéptidos. Y esa es la forma en la cual esos péptidos se sintetizan. Esos propéptidos deben de pasar por una proteólisis, es decir, se debe cortar ese péptido, eso es una proteólisis, y se corta en pedazos más pequeños que tienen una función. Esos sí son los que cumplen una función. Además, tienen una estructura anfipática, quiere decir que tienen un lado polar y no polar, que sobre todo les ayuda a interactuar de mejor manera con el medio extracelular e interactuar con la membrana de los microbios, ¿cierto? Recordemos que la parte no polar es la que puede atravesar la membrana porque es la liposoluble, si no mal recuerdo. Entonces, esto que es antihispático les ayuda a que uno sea soluble en la sangre, porque tiene una parte hidrofílica, y dos, que pueda atravesar la membrana, porque tiene una parte hidrofóbica o lipido, lipidofílica. ¿Cómo es que es? Lipofílica. Bueno, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, que tiene una parte que puede atravesar la membrana de los microorganismos. Liposoluble, perdón. Ahora, los péptidos antimicrobianos en su vasta mayoría tienen una función en la membrana. Y siempre en su vasta mayoría, exceptuando uno que otro, lo que van a hacer en la membrana es hacerle poros a la membrana, formar poros, es decir, fenestrar la membrana. Entonces hay varios tipos de poros que estos péptidos pueden hacer. Pueden hacer un poro tipo barrera, un poro toroidal, pueden hacer un poro tipo carpeta, como dice acá, ¿cierto? O pueden directamente afectar de su estructura y romper esa bicapa lipídica. El chiste es que al final lo que buscan los lípidos es desestabilizar la membrana de alguna forma y llevar a la lisis celular y a la muerte, por supuesto, del microbio. Esa es una de las funciones principales que casi todos los lípidos, que casi todos los péptidos antimicrobianos cumplen. También tiene una función, por supuesto, intracelular o una membrana o una acción no membranal. Entonces, muchos de ellos no solamente tienen acción en la lisis de las células, sino también dentro de su metabolismo. Entonces, muchos péptidos entran a la célula y inhiben acciones enzimáticas, inhiben la transcripción de proteínas y proteínas importantes para la sobrevivencia de esos microbios. Entonces, puede matar los microbios, ya sea rompiéndolos o ya sea mm, em, pues jodiendo su metabolismo, o acumulando, por ejemplo, la, la concentración de reactivos, de sustancias reactivas de oxígeno, ¿cierto? Hay uno de ellos específicamente que infecta la mitocondria y hace que se acumulen la serie reactiva de oxígeno. Y eso, porque como ya sabemos, es tóxico. Y al final se muere el microbio, se muere la bacteria o el hongo. Los péptidos antimicrobianos más conocidos probablemente sean las defensinas. Tenemos tanto alfa defensina como beta defensina y se encuentran especialmente en piel, en mucosas, en mucosas bucales, intestinales, del tracto nasal, del tracto respiratorio, el urogenital, ¿cierto? Y esa tiene una función bastante normal, bastante común, que es de formar poros. ¿Sí? Dale, simplemente cogen, forman poros y fenestran la membrana y generan lisis celular. También tienen efectos intracelulares contra virus, ¿cierto? Porque para evitar sobre todo la replicación de los virus una vez dentro de las células. Entonces, pues nos va a proteger contra muchas bacterias, muchos virus y algunos hongos, específicamente los protozoos, ¿vale? Entonces, ubicación, piel y mucosas, función, genera poros en la membrana y también tiene efectos intracelulares para los virus y nos protege contra bacterias, virus y hongos, específicamente los protozoos. Ahora vamos con la catequicidina. La catequicidina es también una familia de proteínas, de péptidos, perdón, que en el humano únicamente se ha encontrado un tipo de catequicidina, que es la LL37. Es la única catequicidina que se encuentra en humanos.
También están epitelios mucosos como las defensinas y estos también forman poros, pero forman poros muy particulares que son conocidos como los poros toroidales, ¿cierto? Entonces, si te preguntan qué péptido genera un poro toroidal, tú dices la catricina. Forma poros toroidales y pues fenestran la membrana y generan lisis celular. También tiene efectos intracelulares, como como las defensinas, perdón, como las defensinas, y nos protegen contra bacterias, virus, y específicamente nos protege contra la cándida, ¿sí? Con la cándida bucal. ¿Qué pasó? Ya. Aquí tenemos un poco de cómo es la nomenclatura de esos péptidos. Alfa-defensina se escribe como HNP1, H de humano, P de péptido y N de neutrófilo, porque al principio, pues solamente o pues, específicamente se encontraban esos péptidos en neutrófilos, ¿cierto? Ya después se encontró que se secretaban en otros tipos de células, HNP2, HNP3, y por acá tenemos las catricinas, que únicamente se conocen una, que es la L37, como lo dije. Ahora vamos con la dermicidina. La dermicidina se encuentra exclusivamente en la piel, y más específicamente en las glándulas sudoríparas. Este tiene una función la, como la lactoferrina y como las proteínas S100, y es que se unen a zinc, ¿cierto? No, mentiras, no sé qué acaba de decir. No, no secuestran ningún zinc, perdón, volví en eso que acabo de decir. La dermicina lo que hace es que se une a zinc, ¿cierto? Y una vez unido a zinc, ya forma poros, ¿cierto? Y forma poros de tal manera que forma una figura muy particular que es como una manito, son unos deditos y son los poros que se conocen como los dedos de zinc. Entonces, si nos dicen cuál es el péptido que genera poros en forma de dedos de zinc, decimos la dermicidina, que se encuentra exclusivamente en las glándulas sudoríparas, es decir, en la piel, y nos va a proteger contra infecciones bacterianas y fúngicas de la piel, por supuesto. Muy bien, dermicidina, ahora vamos con las histatinas. Las histatinas son un grupo de péptidos que se encuentra exclusivamente en la saliva. Únicamente se ha encontrado en la saliva y solamente se han encontrado tres tipos de histatinas, la histatina 1, 3 y 5. Y tienen una particularidad, y es que yo les había dicho al principio de los péptidos que casi todo lo que hacen es que forman poros. Bueno, la histatina es la única que vamos a ver que no forma ningún poro, sino que únicamente tiene efectos intracelulares, más específicamente tiene efectos mitocondriales. Entonces la histatina lo que hace es que entra a los microbios y genera un problema en el metabolismo de las series reactivas de oxígeno de la mitocondria, ¿cierto? Entonces hacen, perdón, es que me están llamando, y hacen que se acumulen esas series reactivas de oxígeno y esto por supuesto es tóxico para el microbio. También tiene pues otras acciones que al final al cabo lo que va a hacer es que va a favorecer una salida de ATP hacia afuera y que el microbio pues entre en apoptosis o pues se muera de alguna u otra forma. Entonces la histatina es la única que no forma poros, no se ha encontrado que tenga alguna función de poros, sino que tiene únicamente efectos mitocondriales específicamente. Y tiene, nos protege específicamente contra la cándida, con la cándida bucal, porque se encuentra únicamente en la saliva, las histatinas. Entonces, pues, específicamente es uno de los factores de protección más importantes contra la cándida bucal. Se encuentra solamente en saliva. Y bueno, esos han sido los péptidos más importantes que nos mencionó la profesora. Ahora si nos ponemos a pensar un poco, bueno, si estos péptidos reconocen membranas, pues las membranas de mis células son bicapalipídicas. Las membranas de los microbios también son bicapalipídicas. Entonces, ¿cómo hacen los péptidos para saber qué célula, o mejor dicho, qué membrana hacerle poros o no? Ah, bueno, pues resulta que los péptidos, les había dicho que tienen una parte, una parte hidrofóbica, hidrofílica, una parte polar y no polar. Específicamente, estos péptidos tienen una carga positiva y en lo que difiere, en la que difiere estructuralmente, en las membranas de nuestras células, en las membranas de algún agente patógeno, es en sus componentes estructurales, mientras que en los patógenos abundan mucho los fosfolípidos, los lipopolisacáridos, ¿cierto? En nuestras membranas lo que abunda son el colesterol. Entonces,
En las membranas de los microbios, estos fosfolípidos generan en la membrana una carga negativa. Esta carga negativa pues va a traer la carga positiva de los péptidos. Entonces los péptidos van a tener una interacción contra la membrana de los microbios, pero no va a tener una fuerte interacción contra la membrana de nuestras células, porque casi no hay fosfolípidos que le generan una carga negativa a la membrana celular. Y como no genera una membrana negativa, pues no, una carga negativa, pues entonces no se va a atraer a este péptido hacia la membrana. Entonces esa es la diferencia, ¿vale? Por cierto, AMPs o PAMs son péptidos antimicrobianos. En este caso pues está en inglés, pero en español creo que también se escribe, pero PAMs, PAMS, son péptidos antimicrobianos, por si no entienden. Ah, bueno, los péptidos antimicrobianos también no solamente tienen funciones directas en los microbios, sino que también tienen una función indirecta en la formación de citoquinas y quimoquinas para llamar otras células a un sitio de infección, y también tiene una función activadora de células dendríticas que posteriormente presentarán antígenos a las células TCD8. Entonces los péptidos son muy importantes para la activación de los linfocitos TCD8 y también es un factor importante o relevante en activación de citoquinas y quimoquinas que van a llamar a otras células del sistema inmune ante un lugar de infección, ante un lugar en el que haya una infección. Entonces los péptidos tienen importancia tanto en inmunidad innata como también en inmunidad adaptativa, ya que es importante para la presentación de antígenos a las células TCD8. Y bueno, em, aquí tenemos una serie de los que acabamos de decir, de todo lo que acabamos de decir, los péptidos, catenicina. Aquí uno muy importante también es la RNasa, que se encuentra específicamente en queratinocitos, que también es un péptido importante. Bueno, no encontré más información, la profesora me dijo más información de este péptido. Está en queratinocitos, que es lo más importante, es decir, nos defiende de infecciones de posibles microbios en piel. Y bueno, eso es todo, muchachos. Em, estos péptidos como estas proteínas se están viendo sobre todo en investigaciones para poder afrontar la crisis que hay actualmente en la medicina contra las bacterias que generan resistencia contra los antibióticos. Entonces, están usando estos péptidos para esto, como una manera o una otra forma de atacar a las bacterias que no está usando antibióticos. Y por eso es tan importante este tema. En un futuro, cuando ya solamente hayan superbacterias y no hayan antibióticos para tantas bacterias, pues entonces vamos a tener que buscar una forma en la cual eliminar esas bacterias que representan resistencia. Y estos son los péptidos y proteínas antimicrobianas. Por eso hay que estudiarlas. Y listo. Cierto que me enredó un poco, pero espero que hayan entendido. Cualquier sugerencia, crítica constructiva en los comentarios lo leeré. Por favor, muchas gracias. También cualquier cosa en la que en la que me haya equivocado, yo siempre escribo en los comentarios, me equivoqué en tal parte y listo. Muchas gracias.